Vamos a empezar fuerte hoy. Y si de repente descubrimos que el hecho de ofrecer la propia pareja a un invitado que acaba de llegar a la casa de uno, pues no es un motivo fulminante de divorcio. Madre mía. Ya sé que suena a locura, pero ¿y si resulta ser una exigencia evolutiva estricta para evitar la extinción de toda una comunidad? Es que, claro, planteado así te vuela la cabeza. Totalmente. Y es que hoy vamos a analizar a fondo un entorno donde las reglas más básicas de lo que consideramos normal, o sea, nuestra moralidad, saltan por los aires por completo. Ujú. Tenemos sobre la mesa un material exhaustivo basado en un documental fascinante en Alaska. Pero a ver, que nadie se equivoque, no vamos a hablar de la típica Alaska de las postales o de los cruceros turísticos. No, desde luego que no. Hablamos de un laboratorio humano extremo, un lugar donde el frío dictamina absolutamente todo. Vale, vamos a desgranar esto porque la premisa es muy potente. Lo fascinante de esto es que este material nos obliga a replantearnos la biología, la antropología y hasta la psicología. Alaska no es solo un lugar con un clima un poco severo. Ya. Es un entorno que, literalmente, moldea el idioma, impone la dieta, estructura el panteón de los dioses e incluso reescribe las normas de la moralidad y la fidelidad. Es una pasada. Es que toda costumbre que vamos a explorar hoy, por muy incomprensible que nos resulte desde la comodidad de una ciudad moderna con calefacción, responde a un único imperativo brutal. Que es sobrevivir un día más, claro. Exactamente. Sobrevivir a toda costa. Pues pongamos las cartas sobre la mesa, porque la tesis central del documental es abrumadora. El simple hecho de existir en un lugar donde las temperaturas caen de forma habitual por debajo de los 30 grados bajo cero exige una adaptación casi alienígena. Totalmente. Pero claro, antes de adentrarnos en las sociedades originarias, las fuentes nos sitúan muy bien en el contexto geográfico. Y solo la escala del lugar ya da vértigo. Fíjate que la propia palabra Alaska, que proviene del término aleutiano Alyeska, significa literalmente continente o gran tierra. Y es una descripción que no se queda corta en absoluto, ¿eh? Históricamente, fue colonizada por los rusos en el siglo XVIII, sobre todo por el lucrativo comercio de pieles. Claro, el negocio era el negocio. Eso es. Y posteriormente fue vendida a los Estados Unidos en 1867 por una cifra que hoy en día nos parecería irrisoria. Una ganga, vamos. Una ganga total. En la actualidad es el estado más grande del país con muchísima diferencia, pero, paradójicamente, es el menos poblado. La densidad de población es minúscula. Y la razón es evidente, ¿no? La geografía está diseñada para expulsar al ser humano de allí. Completamente. Hablamos de inviernos eternos que te congelan el aliento antes de que salga de la boca. Y veranos en el interior que, con suerte rozan los 20 grados centígrados de forma súper efímera. Y las fuentes ilustran muy bien cómo ese clima tan extremo afecta a la sociedad moderna que vive allí hoy en día, ¿eh? Incluso con todas las comodidades tecnológicas. Me ha parecido increíble la descripción que hacen de la autopista Dalton. La Dalton. Tela. Tela marinera. Son 666 kilómetros de terreno remoto. O sea, quien se aventura por ahí no se enfrenta a un simple viajecito por carretera. No, es jugarse la vida literal. Se enfrenta a un clima totalmente impredecible, ráfagas de viento polar, el famoso hielo negro en la calzada y fauna salvaje masiva que cruza sin previo aviso. Yo leía los detalles y pensaba, vamos a ver, la Dalton no parece una autopista. Parece una carrera de obstáculos de 666 kilómetros diseñada por la propia naturaleza para destruir vehículos. Es que es tal cual. Y esto me hace preguntarte, a ver, con toda la tecnología actual, los todoterrenos, los abrigos térmicos, ¿no parece que vivir en Alaska hoy en día es casi un acto de rebeldía contra la comodidad moderna? Es un pulso diario contra los elementos. Yo estoy convencido de ello. Quien decide establecerse en Alaska bajo esas condiciones acaba desarrollando un filtro psicológico muy particular. Claro, te curte. Te curte muchísimo. El aislamiento geográfico, ya sea conduciendo por la Dalton o viviendo cerca de inmensos glaciares llenos de icebergs, crea una mentalidad de resistencia. Y curiosamente, la respuesta humana frente a esta amenaza constante suele ser crear una gran cohesión comunitaria y, sorprendentemente, un sentido del humor muy peculiar. Totalmente. Y el documental recoge un ejemplo perfecto de esto que, la verdad, me ha hecho reír a carcajadas cuando lo vi. El Festival de la Barbilla Congelada en Anchorage. Qué maravilla de festival, sí.
Es que es buenísimo. Básicamente, la gente se reúne en pleno invierno y compiten para ver quién logra dejarse la barba más larga sin que se convierta en un bloque de hielo sólido. Es muy divertido, pero fíjate en la psicología que hay detrás de eso. Ante un frío de 30 bajo cero que te puede causar hipotermia y congelación de tejidos en cuestión de minutos, salir a la calle a reírse de ese mismo frío es un mecanismo de defensa brillante. Ya, le quitan hierro al asunto. Exacto. Es una forma colectiva de decir, el entorno es letal, sí, pero no nos va a paralizar el miedo. Reclamas el control a través de la fiesta. Y esa misma dureza forja un carácter espectacular, especialmente en las mujeres alasqueñas. El material las destaca de manera muy prominente, y la verdad es que yo estaba encantada leyendo esto porque rompen por completo cualquier estereotipo de género tradicional. Por completo, sí. Las describen cazando, pescando, manejando motos de nieve y haciendo senderismo en unas condiciones que, sinceramente, dejarían fuera de combate a casi cualquiera. La fortaleza física y mental que exige ese entorno no permite debilidades, ni divisiones artificiales de roles de género. Claro, no hay tiempo para eso. Es que si hay que cortar leña a 20 bajo cero para no morir congelados, la aporta quien tenga el hacha en la mano, punto. Ese es un punto clave. La naturaleza extrema actúa como un gran ecualizador. Cuando la infraestructura moderna, la carretera asfaltada, el supermercado o el hospital, se vuelve irrelevante por culpa de una tormenta de nieve brutal, las habilidades puras de supervivencia son verdaderamente lo único que importa. Y si la sociedad contemporánea, armada hasta los dientes con motores de combustión y satélites GPS, tiene que luchar con uñas y dientes para no sucumbir, pues la pregunta ineludible es obvia. ¿Cómo diablos lograron sobrevivir allí los pueblos originarios durante miles de años sin absolutamente nada de esa tecnología? Exacto. Esa es la gran incógnita. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Esta es la transición que hace el documental, y pasamos de la Alaska de los todoterrenos a las culturas que han dominado el Ártico desde hace milenios. Y todo empieza, curiosamente, por cómo se comunican. El lenguaje, sí. El material menciona que, aunque el inglés predomina hoy por razones obvias, el Estado reconoce oficialmente idiomas indígenas vitales como el inupiaq en la región ártica y el gwich'in en el interior. Pero hay un detalle lingüístico que me ha parecido fundamental aclarar hoy aquí. A ver, cuéntame. Durante siglos, Occidente ha utilizado la palabra esquimal de forma generalizada para referirse a ellos. Y resulta que no solo es inexacto, sino que tiene un origen bastante oscuro y problemático. Así es. El término esquimal deriva en realidad de la palabra algonquina ayahuacamic. Y su traducción literal viene a ser algo así como comedor de carne cruda. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Sí, fue una etiqueta impuesta desde fuera. Desde una perspectiva puramente colonial, primero por tribus vecinas y luego adoptada por los europeos. Lógicamente tiene una connotación súper peyorativa para ellos. Claro, es como si alguien definiera tu cultura entera basándose únicamente en algo que le parece grotesco de tu menú. Es absurdo. Por eso el término correcto, y el que reafirman para su propia identidad, es Inuit. Inuit, eso es. Que en lengua inuktitut significa algo tan poderoso como la gente real o las personas. Las fuentes también hacen hincapié en los Yupik, en el suroeste, que tienen unas estructuras sociales complejísimas y son maestros en la talla de marfil. Pero bueno, volviendo a lo de comedores de carne cruda. Sí, el tema de la dieta. Por muy peyorativo que fuera el apodo en su momento, la realidad es que la dieta allí lo es absolutamente todo. Y la forma en que consiguieron sobrevivir a ese clima sin calefacción es pura ingeniería termodinámica y nutricional. La adaptación es fascinante en todos los frentes. Empecemos por la vivienda histórica, que es mítica, el iglú. A ver, no es simplemente un montón de nieve apilada al azar. Es una estructura construida meticulosamente con bloques de nieve fuertemente compactada. Espera, déjame entender la física de esto, porque a simple vista parece súper contradictorio. ¿Cómo te vas a refugiar del frío metiéndote literalmente dentro de una casa hecha de agua congelada? Ya, suena raro. Es que suena a receta para una hipotermia instantánea, ¿no? Esa es precisamente la paradoja que hace que el iglú sea una obra maestra de la supervivencia humana. La clave está en la nieve compactada. A diferencia del hielo sólido, la nieve está llena de millones de pequeñas bolsas de aire atrapadas en su interior. Vale, el aire. Y el aire estancado es uno de los mejores aislantes térmicos que existen en la naturaleza. Cuando una o varias personas entran en un iglú, su propio calor corporal actúa como si fuera un horno. Ese calor humano calienta el aire interior
Y las paredes de nieve, gracias a esas burbujas de aire que te comentaba, impiden que el calor se escape hacia afuera. ¡Qué pasada! Además, el frío extremo del exterior sella las paredes endureciéndolas aún más. O sea, puede hacer 30 grados bajo cero fuera y dentro del iglú, solo con el calor de las personas y una pequeña lámpara de aceite de foca, se puede estar a un par de grados sobre cero. Es literalmente la diferencia entre morir congelado y sobrevivir a la noche. Es alucinante. Utilizan al enemigo para protegerse del enemigo. Y lo mismo hacían con la movilidad en ese entorno letal. El material destaca muchísimo el uso de los perros husky siberianos, que comparten antepasados con los lobos. Sí, vitales. No eran mascotas de compañía, para nada. Eran auténticos motores biológicos de supervivencia. Sin ellos, el transporte y la caza habrían sido imposibles, tanto para los inuit históricamente como, muchísimo después, durante la fiebre del oro para transportar suministros. Totalmente imprescindibles. Pero claro, tener calor en el iglú y poder moverse en trineo no sirve de absolutamente nada si no tienes combustible para el cuerpo. Y aquí es donde la parte de la dieta me ha roto los esquemas por completo. El documental detalla una alimentación basada en el salmón salvaje, el cangrejo real, carne de reno, algunas bayas silvestres en el corto verano y el muktuk. Muktuk, sí. Es una de las adaptaciones nutricionales más extremas y cruciales del ser humano. A ver, explícanos qué es exactamente. Consiste básicamente en la piel y la gruesa capa de grasa subcutánea de ballena o a veces de narval, que se consume cruda o, como mucho, muy ligeramente cocinada. Ya, para cualquiera que nos escuche, la idea de masticar grasa cruda de ballena seguramente le provoque un escalofrío de asco. Desde nuestra cultura culinaria de hoy, suena a castigo. Sí, apetecible no suena. Nada. Pero analizando las fuentes médicas y antropológicas que nos aporta el material, el muktuk es básicamente el equivalente ártico a un milagro bioquímico. A ver, en ese entorno, el cuerpo humano quema una cantidad descomunal de calorías simplemente para intentar mantener la temperatura basal a 36 grados. Necesitas grasas densas desesperadamente. Claro. Pero hay un problema todavía mayor. ¿De dónde sacas las vitaminas vitales si el suelo está congelado 9 meses al año y no puedes cultivar ni una triste naranja? Ese es el gran dilema fisiológico del Ártico, el escorbuto. Sin vitamina C, el tejido conectivo del cuerpo humano literalmente se desintegra. Los marineros europeos morían a miles por esto en sus expediciones. Y como bien dices, en el Ártico la agricultura es una imposibilidad física absoluta. Ya, imposible plantar nada. Pero aquí es donde entra la brillantez biológica inmensa de su dieta. Resulta que la piel cruda de ballena, el famoso muktuk, contiene cantidades masivas de vitamina C. Al consumirla cruda, y esto es clave porque la cocción destruiría la vitamina por el calor, consiguen la dosis exacta para evitar el escorbuto. Y además, se meten un torrente de calorías enorme provenientes de la grasa para combatir el frío polar. Es que encaja todo como un reloj suizo, me fascina. Lo que desde fuera, desde el etnocentrismo, parecía una costumbre bárbara, lo de la carne cruda, resulta ser la única vía farmacológica y nutricional para no morir de forma horrible en ese desierto de hielo. Exactamente. Es pura ciencia natural empírica. Y claro, si tu vida entera, literalmente tu supervivencia diaria, depende de que aparezca una ballena en la costa o de que los renos sigan su ruta migratoria, es absolutamente imposible que eso no afecte a tu forma de ver el mundo. La dieta dicta la biología y la biología acaba dictando la espiritualidad. El documental explica estupendamente cómo la cosmovisión de los inuit es absolutamente holística. No existe en su mente el concepto moderno de sobreexplotar a la naturaleza, porque si agotas tu entorno, te extingues tú detrás, así de simple y duro. Y esa interdependencia tan extrema genera, lógicamente, un profundo respeto por el entorno, pero también un terror constante. La naturaleza es la gran proveedora, sí, pero también es la asesina más despiadada y caprichosa. Totalmente. Brutal de vivir siempre al límite. La sociedad necesitaba orden, necesitaba un ancla. Y de ahí surge la figura central de sus creencias, el chamán, o Angakuj. Según las descripciones de las fuentes, el Angakuj es muchísimo más que un simple sacerdote que oficia ceremonias los domingos. Es el pilar psicológico y logístico de toda la comunidad. Ejerce de mediador vital entre el mundo humano y un mundo espiritual que ellos perciben como colérico, oscuro y muy peligroso. Es un trabajo de muchísima responsabilidad. Muchísima.
El chamán cura enfermedades, predice el clima y a través de rituales de trance súper intensos con cantos y tambores protege al poblado entero. En el fondo, es quien gestiona la ansiedad colectiva de vivir constantemente al borde del precipicio. Sí, si conectamos esto con el panorama general, vemos que es un coordinador de supervivencia nato. Si la caza falla una temporada, el pánico puede destruir a la comunidad desde dentro mucho más rápido que el propio hambre. ¡Qué cierto eso! El chamán proporciona una explicación ritual a esa desgracia, ofrece una solución mediante la espiritualidad y restaura la moral del grupo. Y su mitología refleja exactamente estos peligros mortales del entorno. Hay que tener en cuenta que no tienen dioses bondadosos que vivan en nubes plácidas tocando la arpa. ¿Qué va? Para nada. Tienen a Sedna, la diosa del mar, por ejemplo. La leyenda cuenta que habita en las profundidades más oscuras y gélidas del océano y que controla a absolutamente todos los animales marinos. Si los humanos rompen los tabúes o no muestran el respeto adecuado en la caza, Sedna se enfada y retiene a las focas y a las ballenas. Es una metáfora clarísima. Clarísima. Es una metáfora directa de la escasez. Si no cuidas el equilibrio del mar, el mar te condena a la hambruna y mueres. Pero a ver, de todos los mitos que mencionan las fuentes, el que me ha parecido una genialidad absoluta, pero de verdad, es el del Kalupalik. El Kalupalik, sí. Lo describen como un espíritu monstruoso y acuático que acecha en las grietas del hielo y secuestra a los niños que se acercan demasiado a la orilla, metiéndolos en su capucha gigante para llevárselos bajo el agua para siempre. Suena aterrador, la verdad. Es digno de una película de terror moderna. Pero si nos paramos a pensar en el problema logístico de vivir allí, para alguien que cría a un hijo hoy en día en una ciudad, el peligro es meter los dedos en un enchufe o cruzar la calle sin mirar. Le pones un protector de plástico al enchufe, le coges de la mano en el semáforo y listo. Pero en el Ártico antiguo, ¿cómo proteges a un niño inquieto de un océano inmenso y parcialmente congelado? Es casi imposible vigilarles todo el tiempo. Imposible. Y si un niño se cae a un agua que está a 1 grado centígrado, el choque térmico colapsa sus pulmones y la hipotermia lo mata en apenas 3 minutos. No hay rescate posible, es una sentencia de muerte. Entonces, viéndolo así, ¿no te parece que la historia del Kalupalik es en realidad el sistema de seguridad infantil más efectivo jamás inventado? Fuego contando cuentos, no. Son manuales de instrucciones codificados para sobrevivir. La mente de un niño pequeño no puede comprender la termodinámica del agua helada ni el concepto médico de la hipotermia letal. Claro que no. Pero en cambio, entiende perfectamente el miedo visceral a un monstruo de escamas verdes que lo arrastrará a la oscuridad del fondo del mar. Ese mito garantiza que los niños se mantengan a varios metros de distancia del hielo quebradizo. El terror se utiliza, de forma pragmática, para salvar vidas. Me parece brillante. Es la geografía hostil filtrándose en el subconsciente colectivo para protegernos. Y bueno, el material también aborda otros avistamientos casi universales en Alaska, como el famoso Yeti o el hombre de las nieves. Y analizándolo fríamente, más allá del misterio o la criptozoología, tiene todo el sentido psicológico del mundo. Sí, la mente nos juega pasadas. Claro, cuando vives rodeado de un paisaje de blancura eterna y monótona, donde las tormentas de nieve causan ceguera y pierdes absolutamente toda referencia espacial, la mente empieza a fallar. La pareidolia te hace ver formas gigantes moviéndose en la niebla donde solo hay rocas y viento. Todo esto nos demuestra que cada aspecto de la cultura, desde el miedo a los espíritus hasta la construcción de las casas o la ropa que llevan, está totalmente sometido a las implacables leyes del frío. Y claro, esta sumisión absoluta a las reglas del entorno para poder perpetuarse como pueblo, nos lleva a la costumbre social que abordamos al principio del programa. Sí, el tema polémico. Que es, con muchísima diferencia, la más chocante descrita en el documental y en los libros de antropología asociados a las fuentes. Aquí, es donde quiero que pisemos con mucho cuidado y cautela narrativa. Basándonos estricta y puramente en lo que dicen investigaciones como el libro The North Alaskan Eskimo. Sí, no vamos a emitir juicios de valor. Ninguno.
Nos enfrentamos a la descripción de unas prácticas de hospitalidad que, desde nuestra cómoda moralidad occidental actual, resultan completamente inconcebibles. Históricamente, y las fuentes son claras en esto, cuando un hombre, a menudo un cazador de otra tribu o un viajero exhausto, llegaba a la casa de una familia inuit remota en calidad de invitado, el anfitrión podía ofrecerle a su propia esposa para que pasara la noche con él. Y la dinámica social alrededor de esto es tremendamente compleja. Rechazar este ofrecimiento tan íntimo por parte del invitado no era visto como una simple descortesía menor, se consideraba una ofensa gravísima, un insulto mayúsculo a la hospitalidad, que podía generar conflictos letales y de sangre. Esto plantea una pregunta importante y es vital dejar clarísimo un detalle de contexto. No estamos hablando de una sociedad donde las mujeres carecieran de valor o fueran meros objetos, que suele ser la primera suposición occidental cuando escuchamos esto. Cierto, es una idea equivocada. Las fuentes recalcan que las mujeres en la cultura tradicional inuit eran enormemente respetadas. Su labor diaria, preparar las pieles para el abrigo, mantener el fuego sagrado del iglú, gestionar los pocos recursos, era tan esencial para evitar la muerte por congelación de la familia como la caza misma que hacían los hombres. Sin ellas no hay supervivencia. Exacto. Y en última instancia, en el caso de esta hospitalidad sexual tan peculiar, las mujeres tenían el respeto y la capacidad real de negarse a participar si así lo deseaban. Pero claro, los textos antropológicos muestran que la inmensa mayoría de las veces aceptaban y participaban de buen grado. A primera vista, la mente moderna se colapsa intentando entender esto. Intentamos encajarlo y nos preguntamos, pero a ver, ¿cómo es posible que no se mataran entre ellos por los celos? Ya. ¿Cómo nos enfrentamos, desde nuestra perspectiva de hoy en día, a cómo puede existir una sociedad donde la infidelidad conyugal, lejos de ser el gran tabú que rompe familias, se ofrezca como un regalo de cortesía al primer forastero que llega medio congelado a la puerta? Pues la respuesta vuelve a ser pura y dura matemática evolutiva. La moralidad estricta basada en la monogamia y la exclusividad genética suele ser, en muchos aspectos, un lujo y un subproducto de vivir en lugares cálidos y superpoblados. Donde sobra gente, claro. Donde hay abundancia de elección de pareja. Pero en el Ártico antiguo, las comunidades eran minúsculas, a menudo compuestas por apenas unas pocas docenas de personas, aisladas unas de otras durante meses o incluso años por el hielo insalvable. Y claro, cuando aíslas a 30 personas en la oscuridad del invierno durante generaciones enteras, el enemigo mortal ya no es solo el frío o la falta de focas, es la genética. Exactamente, has dado en el clavo. El mayor peligro silencioso en esos casos es la endogamia. Si todos se reproducen únicamente dentro de ese pequeño grupo cerrado, la falta de diversidad genética hace que se acumulen mutaciones recesivas peligrosas. En un par de generaciones la comunidad entera se debilita inmunológicamente, aumenta la mortalidad infantil y se exponen a la extinción total por cualquier virus tonto. ¡Madre mía! Por eso, cuando aparece un forastero fuerte que ha logrado la proeza de sobrevivir a una travesía durísima por el hielo, no es solo una visita social para tomar un té. Es, literalmente, una inyección de diversidad genética nueva, fresca y absolutamente vital para el poblado. Es supervivencia de la especie. Sí. Este intercambio sexual, que a veces también se realizaba de forma ritual entre familias locales bajo la supervisión directa y la orden del chamán para apaciguar a los espíritus en tiempos de escasez, era una adaptación pragmática y brutal del ser humano. Para ellos, evitar que su pequeño poblado desapareciera del mapa por endogamia era infinitamente más importante que nuestro concepto individualista de la exclusividad sexual y los celos. Es que me deja sin palabras. Es la biología aplastando cualquier tipo de sentimentalismo moderno. Es darte cuenta de que si pones a la raza humana al borde del abismo y de la extinción, conceptos que hoy consideramos sagrados e intocables, como los celos o la exclusividad matrimonial, se descartan rápidamente porque sencillamente no son eficientes para la supervivencia del grupo. Es verdaderamente humillante para nuestro ego moderno y fascinante a la vez ver cómo una cultura logra encontrar la manera de no extinguirse usando todas las herramientas a su alcance, incluso su propia descendencia y su intimidad. Esto, fíjate, cierra el círculo perfecto de nuestro análisis. Demuestra que si eliminas una sola pieza de ese rompecabezas ártico, por ejemplo, si prohíbes la caza de ballenas que aporta la vitamina C para el escorbuto, o si impones a la fuerza una moralidad reproductiva cerrada y occidental en un grupo tan pequeño, todo el frágil ecosistema humano colapsa y mueren.
Todo está conectado. Sí, su cultura no es una serie de costumbres raras. Es un mecanismo hiperespecializado donde cada pequeña pieza asume el peso inmenso de la supervivencia colectiva. Totalmente. Pues, a modo de gran síntesis, repasando todas estas fuentes del documental, volvemos al punto de partida, pero con una perspectiva inmensa ahora mismo. Alaska no es un parque temático natural para sacarse fotos. Es una tierra definida por la fuerza bruta, pura y dura. Es el escenario de fenómenos sobrecogedores como la gran migración del salmón, un evento tan masivo que inyecta vida a todo el territorio, alimentando a poblaciones enteras de osos pardos, águilas calvas y, por supuesto, garantizando la supervivencia de la humanidad allí. Y una tierra, no lo olvidemos, donde el hielo es solo la mitad de la ecuación de peligro. Las fuentes nos recuerdan un último dato asombroso para poner en perspectiva este entorno extremo. Alaska alberga más de 130 volcanes activos. 130, qué barbaridad. Y muchos de ellos son estratovolcanes masivos, montañas imponentes que pueden fracturarse en cualquier momento y liberar erupciones catastróficas, nubes de ceniza incandescente y avalanchas de gases tóxicos y escombros sobre las pequeñas comunidades. Es, literalmente, el hielo y el fuego conviviendo en su máxima expresión de poder destructor. Es un entorno que te recuerda constantemente, a cada segundo, tu fragilidad como ser humano. Comprender Alaska, desde las preciosas auroras boreales bailando en el cielo polar hasta estas increíbles adaptaciones nutricionales y genéticas de sus habitantes originarios de las que hemos hablado, es comprender hasta qué punto el mundo exterior dicta el mundo interior. No somos nosotros los que moldeamos a la naturaleza a nuestro antojo, es ella la que nos da permiso para existir y nos dice de forma muy clara bajo qué reglas estrictas podemos hacerlo. Un recordatorio de humildad necesario, sí. Así es. Y bueno, con esto nos acercamos al final de este análisis a fondo, pero me gustaría dejar una última idea en el aire para que quien nos escuche le dé una vuelta. Hemos visto hoy aquí cómo un factor tan aparentemente físico y simple como la falta de temperatura transformó el tabú del adulterio en una estrategia de supervivencia heroica y matemática. Hemos visto que comer grasa de ballena dictaba la salud y que el miedo a ahogarse creó a los monstruos mitológicos perfectos. Esto en el fondo debería obligarnos a mirarnos al espejo hoy en día. Claro. De todas esas convicciones morales, sociales y religiosas que defendemos a capa y espada en nuestra vida moderna, de todas esas verdades que consideramos universales, absolutas e inamovibles, ¿cuántas son realmente fruto de nuestro gran intelecto y libre albedrío? ¿Y cuántas son sencillamente el resultado de los grados centígrados que hacía fuera de la cueva en la que nacimos? Ahí queda eso. Qué gran reflexión final. Ha sido un viaje absolutamente transformador, a los límites mismos de la resistencia humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión tan profunda a través del material de hoy. Ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.